Hola amigos, desgraciadamente no pude realizar este Hangout porque por alguna razón el Hangout yo puse una música de fondo y luego entró en un circuito en donde se repetía y se repetía lo mismo y lo mismo y lo mismo del sonido y muy fuerte hasta que llegó a ser inaudible, o sea ya lastimaba y entonces tuve que suspenderlo. Aparte tuve que quitarlo porque era molesto para cualquiera que pusiera uno para entrar al video y inmediatamente empezar a oír uno escándalo. Y escándalo, como repito, que lastimaba. De hecho, yo trataba de hablar y en vez de escucharse mi voz se oía mucho más fuerte el sonido. Así que por eso quité el video. Voy a más bien dicho, voy a hacer este video en donde voy a explicar mi punto de vista, a tratar de analizar lo que sucede realmente, ¿verdad? Desde mi punto de vista, por supuesto, ¿verdad? Y pues bueno, sus comentarios ustedes me los envían después y ya los platicaremos, ya sea por inbox o ya sea en una plática que hagamos, una sala de chat en donde todos participemos y expongamos nuestras opiniones, ¿de acuerdo? Voy a hacer este video, esta es la introducción. There exists a hidden world of microorganisms beyond what we can see with our unaided eyes. Over 100 years ago, this world was discovered through the progress of science. It was a huge leap forward for mankind. Scientific medicine came to understand how germs cause disease. We washed our hands, sterilized surgery, and created vaccines, antibiotics, and drugs that work. Life expectancy doubled in less than 50 years. But now the happy story starts to falter. Today, a war is being fought against reason. Science is treated with suspicion, perhaps born of fear, and medical advance is challenged by the march of irrational belief. A third of us now spend over £1.6 billion a year on superstitious alternative remedies which, as far as the evidence can show, don't work. Okay. Yep. Good. Have you asked any angels to come close to you? No. No, well, you haven't got any then. If any remedy is tested under controlled scientific conditions and proved to be effective, it will cease to be alternative and will simply become medicine. So-called alternative medicine either hasn't been tested or it has failed its tests. There wasn't a control, it was just an outcome. It was just a pilot study. Right. So that's not really a proper trial. And some alternatives are funded by us taxpayers, even though their unproven claims question the known laws of physics. You might think I'm gulling the patient. I don't claim that it's much more than a hypothesis. What I do say is that I have quite considerable evidence that homeopathy does work, and I'm sure that it's safe. In the Middle Ages, healers would conjure up evil spirits or magical spells. Now, in the 21st century, it seems they turn to black holes and, above all, quantum physics. Quantum theory accounts for the anomalous behavior of light and atoms. It's astonishingly accurate, but notoriously difficult to grasp. But Deepak Chopra, who once qualified as a doctor, has seized upon quantum jargon and applied it to healing. He claims disease can be caused and cured by a shift in consciousness. If you believe in a rock, you're automatically believing in God. Chopra has managed to become a one-man alternative health industry. He's worth up to $75,000 per lecture, and in this era of self-absorption, he claims Michael Jackson, Madonna, and Hillary Clinton as followers. If you feel genuinely attractive, you'll attract other people to you. The great American physicist Richard Feynman once said, "If you think you understand quantum theory, you don't understand quantum theory." Isn't Deepak Chopra just exploiting quantum jargon as plausible-sounding hocus-pocus? Quantum healing is a theory that a shift in consciousness creates a shift in biology. That's it.
We try and get into every aspect of a patient's life, their relationships, their hopes, their dreams, and then we combine it with a ritual of deep meditation, massage, and really a lot of spiritual counseling, including the fear of death. We think that many times patients feel healed even though they may die from a disease if they learn to go beyond their personal fear of death. And you can never do that unless you have a patient have a spiritual experience. Where did the quantum theory come into that? Oh, it's just a metaphor, just like an electron or a photon is an indivisible unit of information and energy. A thought is an indivisible unit of consciousness. Oh, so it's a metaphor for a unit. It's nothing to do with quantum theory as in physics. No, I think quantum theory has a lot of things to say about observer effect. There are a school of physicists who believe that quantum leaps, for example, are examples of discontinuity. And creativity in consciousness is also an example of discontinuity. And that healing may be a biological phenomenon that relies on biological creativity, that at very fundamental levels it may be a discontinuous phenomenon. It's something unpredictable that happens in the proliferation of uncertainty. So it sounds like a sort of poetic use of the word discontinuity. It's actually confusion, isn't it, to bring in quantum theory other than as a metaphor. But it sounds as though you're both doing it as a metaphor and a little tinge of something like what physicists are talking about as well. Well, I think there's controversy. The aficionados in the world of quantum physics have somehow hijacked the word for their own use. Oh, okay. So they've hijacked your word quantum. I think what happens is that there are fundamentalists in science. That is absolutely wrong. Science's quest is to try to sort out, to tease out those bits that we don't understand and work out. Science has become so arrogant in its premise that it has all the answers in a mechanistic approach that it has, whilst it has gotten rid of lots of things like polio and malaria and tuberculosis in many parts of the world, we are now seeing the emergence of modern epidemics that are a result of some of the things that have come about through science. Chopra at least wears his disdain for Western science openly. The rest of us are prone to politely blurring the vital distinction between science and mumbo-jumbo. The idea that ancient equals years of accumulated wisdom is a fallacy. It's a teasing irony that the moneyed classes in the rich West, indulging superseded Hindu healing magic when, back in India, people are voting with their feet and opting for modern vaccines and antibiotics. Resuscitating Ayurveda today is rather like bringing back bleeding with leeches. In medicine, ancient also means developed before we understood the causes of disease, before germ theory. It was based on ignorance then, and age makes it no truer. We misguidedly look back to a golden age that never was. Ours is the golden age of safe, tested medicine, effective beyond placebo, in which we've cut infant mortality and conquered diseases, then forgotten they existed. Let's hear it for Western scientific medicine. In the 20th and 21st centuries, we've all but eliminated terrible diseases like polio, completely eradicated smallpox by a worldwide program of vaccination. Antibiotics, well, I wouldn't be here but for antibiotics, and I guess there's a good chance that you wouldn't be either. Blood transfusions, magnificent surgery, all these things are given to us by scientific principles, scientifically trained doctors. All the methods are properly tested and retested. None of that could be said for so-called alternative medicine. The indulgence of superstitious alternative remedies implicitly casts doubt on scientific advance and undermines confidence in real medical progress. Bueno, ya vimos lo que dice el doctor Richard Dawson. Vamos ahora a analizar algunos detalles que quiero tomar en cuenta.
Lo primero que quiero hacer notar es que él nos quiere convencer de que la medicina alternativa es un fraude, no sirve. Este señor es una persona totalmente declarada atea, tiene escritos libros en donde trata de demostrar que Dios no existe, que la vida no tiene ningún propósito y que el universo funciona simplemente por mera casualidad, por simple hecho evolutivo que tampoco explica por qué sucede la evolución, pero sí él piensa que no hay un sentido de la vida, que no hay un creador. ¿Ok? Lo primero que quiero mencionar es que ¿qué es lo que ha sucedido también en estos últimos 30 años? Él nos habla de que hace 100 años efectivamente se han descubierto medicinas y tratamientos que han demostrado eficiencia y eficacia para combatir determinadas infecciones y determinadas enfermedades. ¿De acuerdo? Pero nada más que resulta que estas compañías, al parecer, su falta de sentido espiritual las ha llevado a convertirse en los verdaderos demonios del planeta. Porque ahora resulta que, si ustedes no saben, pero la industria farmacéutica es de las industrias más poderosas del planeta, quizás la más poderosa del planeta. Nos venden medicamentos costosos para enfermedades que no pueden curar. Si hiciéramos una investigación para ver cuántas personas se alivian de cáncer con los tratamientos que están utilizando los médicos que dicen que tienen la ciencia, veríamos que los resultados son muy pocos. En cambio, los resultados que ha demostrado el hecho de mantener una actitud mental positiva ante una enfermedad han demostrado que funcionan. Entonces, no es tan alternativa la medicina ni es tan supersticiosa. Hay pruebas que demuestran que una persona que realmente pone atención en mejorar, en estar calmada, tiene mejores posibilidades de aliviarse. Está demostrado también que no tiene nada de fantasía el hecho de que la mayor parte de enfermedades terminales tienen que ver con la actitud y con la alimentación de las personas. ¿Y por qué hago referencia a la alimentación? Porque también este doctor no nos dice, no se acuerda que son ellos los que nos dijeron que estaba perfecto comer carne. Nos dijeron que no había ningún problema, es más, nos vendieron la idea de que era saludable. Cuando yo era chico, por ejemplo, mis padres, cuando yo ya me llenaba, mi plato todavía tenía comida, me decían, cómete la carne, deja las verduras. Ellos no tenían la culpa. A ellos también les vendieron la misma idea, de que la carne era saludable. La carne no tiene nada de saludable. La carne nos da proteínas, pero a cambio el costo es muy caro. Y todos lo sabemos, es el cáncer. Y otras enfermedades, muchas cardiovasculares. A la gente que le da trombosis, a la gente que se le tapan las arterias, ¿verdad? ¿De dónde creen que sale la grasa que tapa las arterias? ¿De dónde creen que sale la grasa que causa la trombosis? De las grasas polisaturadas de la carne. Entonces, este señor nos quiere decir que ellos tienen la verdad, pero nos oculta que son ellos los que nos han matado. Nos oculta que hay claras indicios de que el N1H1, de que el SIDA y el ébola, al parecer salieron de los laboratorios de esos señores que nos venden sus medicinas. ¿Qué nos puede decir a esto, señor Richard? Por otro lado, parte de un principio científico mal establecido. ¿Por qué me refiero a eso? En la ciencia, cuando tú vas a hacer algo científico, el procedimiento es que tú haces una observación. Vamos a poner el caso, por ejemplo, de Newton con la manzana. Él explica claramente su procedimiento en una manera clara que todos lo entendemos, ¿verdad?
Él dice que estaba sentado al pie de un árbol y que entonces le cayó una manzana y que entonces cuando le cayó la manzana eso le hizo pensar por qué pasaba que le caía la manzana encima, ¿verdad? Hasta que demostró que había un principio que era la gravedad y que responde a unas fuerzas de atracción que responden a la materia, a la masa del objeto, para ser exactos. Entre un objeto tenga mayor masa, tiene mayor atracción y entonces es atraído con más fuerza hacia el centro del planeta. Esta atracción gravitacional funciona en todo el universo. Eso es lo que nos mantiene unidos a nuestra órbita alrededor del Sol. La gravedad que el Sol está ejerciendo sobre el planeta hace que está el Sol y entonces la gravedad lo mantiene pegado, ¿va? No sale volando por allá ni se regresa, ¿va? Porque tiene un equilibrio que permite que sus masas se mantengan en ese rotar, ¿va? En ese darle vuelta de la Tierra al Sol. Esa misma gravedad mantiene al Sol unida a la galaxia. En el centro de la galaxia hay un hoyo negro que causa tal gravedad que hace que nuestro Sol, igual que todos los soles de la galaxia, todas las estrellas de la galaxia, se mantengan dando vueltas alrededor de la galaxia. Y esa gravedad nos está acercando a otra galaxia, que es la galaxia de Andrómeda. Algún día, nuestras dos galaxias van a chocar. Obviamente esto faltan miles de millones de años, ¿verdad? Pero un día, sus dos atracciones ahorita están trabajando en atraerse unas a las otras. Lo que pasa es que las distancias son inconmensurables, ¿verdad? Pero se están atrayendo una hacia la otra y en algún momento va a chocar esta galaxia con esa galaxia. La situación es que cuando tú vas a hacer una observación científica, tú primero haces una observación de un fenómeno, luego propones una tesis. Esa tesis es ¿tú por qué crees que eso sucede? Posteriormente, ya que tienes una teoría de por qué sucede, entonces tratas de demostrar si es válida o si no es válida. El hecho de que tú no encuentres la respuesta a por qué pasa ese fenómeno no implica que hay alguien que tiene una teoría y que tú dices, no, esa teoría no es. Como yo no la descubrí, no es. O simplemente no es porque yo no quiero. ¿Sí? Pasa exactamente lo mismo con Dios. Una persona atea te diría, demuéstrame que ahí está Dios. Yo no creo en Dios porque no está demostrado que existe Dios. Es extraño, pero yo veo a Dios en todas partes. Para mí es evidente que ahí enfrente de mí está Dios. ¿Qué más prueba puedo pedir que la conciencia, la inteligencia y la vida humana y la vida de todos los seres y la formación de las galaxias y el universo para darme cuenta que ahí hay una organización matemática perfecta? Los círculos, los triángulos, toda la matemática del universo es perfecta. Se dio por casualidad. Entonces, el principio científico de este señor debería de ser al revés. No existe Dios, por lo tanto yo voy a demostrar que todo eso sucedió de otra manera y no por la creación de una conciencia universal. ¿Sí? Lo cual está haciendo al revés, ¿verdad? Él primero no entiende cómo funcionan las cosas y entonces luego dice Dios no existe. O sea, yo no entiendo y por lo tanto Dios no existe. Yo les pregunto, ¿cómo pensamos, cómo creemos que con estos pequeños cerebritos, a nivel de galaxias, a nivel del universo, que en esta nada nos va a caber por qué Dios hace las cosas? O nosotros vamos a entender por qué la galaxia, por qué se formó el universo, dónde empezó, qué ocasionó eso. Algunos hablan del Big Bang, ¿no? Yo también he dicho al respecto. Eso también es absurdo. Científicos de gran calidad han dicho, existe un Big Bang. Y yo les digo, a ver, tú no tienes un microscopio tan potente que te permita ver en dónde acaba el universo.
ni tampoco tienes un telescopio tan potente que te permita ver en dónde empezó el universo. Tú, porque desde tu óptica estás viendo que las galaxias y las estrellas se alejan unas de otro, entonces tú piensas que tuvieron que estar juntas, ¿verdad? Eso es un error de percepción. El hecho de que nosotros vemos que las galaxias se alejan unas de las otras no quiere decir que en un principio estaban juntas o que estaban pegadas unas con los otros. Eso es absurdo. Hay una ley que dice que la materia y la energía son lo mismo, ¿verdad? Que no se pueden destruir ni construir. Entonces, nos quieren decir que antes no había energía, no había materia, sino que estaba toda la energía y toda la materia puestas en un solo puntito. Y que de repente ese puntito, por una razón que no nos explican, se convirtió en toda la materia y todos los universos y todas las galaxias de cosas que ni siquiera podemos ver. Eso es absurdo. Esta singularidad que nos da la percepción de que el universo se está separando es una percepción desde donde nosotros estamos. Pero ahorita ya hay matemáticos y físicos que nos tienen nuevas teorías. Una de ellas es de un ruso, más adelante voy a investigar el nombre, si a alguien le interesa me pregunta, y si no, por ahí seguramente voy a publicar luego esa investigación de este doctor que coincide también con mis ideas. Este doctor nos dice que no, que lo que sucede es que puede ser que vengan de una convergencia y que de esa convergencia se empiezan a separar, pero que no necesariamente tenían que haber estado juntos. ¿Sí me explico? Si tú no tienes, insisto, un telescopio que te permita ver hasta... O sea, nuestra visión es más como humanos, ¿verdad? La luz misma tarda... sabemos que la velocidad es de 365,000 kilómetros por segundo, ¿verdad? Quiere decir que hay luz de las estrellas que todavía no recibimos. Yo les digo simplemente esto, las últimas investigaciones de las observaciones del Hubble, en algunos científicos, en lugar de enfocarse hacia donde sí hay luz, se están enfocando hacia donde no hay luz, hacia donde parece que no hay estrellas, y entonces se enfocan el telescopio a ver qué hay para allá. Y resulta que hay más estrellas. Resulta que hay una cosa que le llaman el ruido de fondo, con el cual han hecho una esfera en el que se demuestra que las galaxias más alejadas del planeta no están más frías que las que están más cerca. Están igual de calientes las que están por allá más lejos. Y vuelvo a decirles, ¿verdad? Nosotros podemos ver una especie de círculo, lo ponen como un huevo, que es nuestro espectro visual, es lo que alcanzamos a ver con nuestros telescopios. Nuestro telescopio lo más lejos que alcanza a ver es una orilla, y del otro lado lo que alcanza a ver lo más lejos es otra orilla, y lo que alcanzan a ver es una esfera, ¿verdad? Pero no alcanzan a ver más lejos. No saben en dónde termina. ¿Y saben por qué no lo saben? Porque no existe un límite. Eso es Dios, lo ilimitado. ¿Creen que hubo un principio? No hubo ningún principio. Es la eternidad. ¿Creen que hay un final? Tampoco hay un final. Cada vez se generan más galaxias. Cada vez unas galaxias mueren y se crean otras. Unos planetas mueren y se crean otros. Unas estrellas mueren y se crean otras. Eso es un proceso eterno. Nunca empezó y nunca va a terminar. Por más que me quieran decir que todo el planeta y todos los planetas y todos... Yo te pregunto, científico, ya no me digas que vas a meter todo el universo en un granito minúsculo. Yo te digo, mete 1 kilo de materia en ese granito que me estás diciendo, a ver si puedes. Si no puedes meter 1 kilo, ¿cómo vas a meter todo el universo? ¿Y sabes por qué no puedes? Porque volvemos a lo mismo. La materia y la energía son lo mismo, vibración. Todo está vibrando. Todo es solamente energía vibratoria a diferentes frecuencias vibratorias. La luz, lo que nosotros podemos percibir con nuestros ojos, es energía que nuestros ojos están detectando. El sonido, lo que escuchas, es energía que al vibrar hace que el aire vibre y entonces entra a tus oídos por aquí, ¿verdad? Y esto hace que te rebote adentro y entonces genera otra energía que se te va a tu cerebro, ¿sí? Todo absolutamente es energía, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con estas personas? Acabo de ver un documental que presentó Morgan Freeman, muy interesante también, igual luego se los paso con mucho gusto, ¿verdad?
donde hicieron una investigación muy interesante que verdaderamente me fascinó. Lo que sucede es que desgraciadamente no todos tenemos el cerebro igual. Hay gente que desarrolla más facultad para las matemáticas, otros desarrollan facultad para la música, otros desarrollan facultad para la pintura, otros para esto y otros para el otro y otros para el otro. Pues se demostró que hay lugares en el cerebro que se activan cuando tú piensas en Dios. Las personas, algunas, no tienen capacidad de pensar en Dios. Se descubrió que en esas personas que piensan en Dios hay zonas en el cerebro que se activan y hay personas que se dicen ateas o que son ateas, en su punto de vista es que no existe Dios, nunca se activan esas zonas del cerebro. No es que tengan su cerebro atrofiado, es que no tienen capacidad de entender o de pensar siquiera en Dios. Es curioso, pero las personas con talentos artísticos son las que normalmente también tienen capacidad de interpretar o de analizar o cuando menos de sintonizar de alguna manera con el pensamiento de Dios. No podemos criticarlos porque no tienen esa capacidad. Es como criticar a una persona porque no sabe matemáticas, porque nunca se le dio, o porque el otro es abogado y el otro no es abogado. O sea, pues no todos no podemos ser abogados, ¿verdad? Algunos tenemos, como repito, unas características y otros otras. ¿Qué pensarían? Fíjense lo que les voy a platicar. Lo que este señor no se acuerda es que la gran mayoría de científicos y de hombres de ciencia que han desenmarañado y que nos han dado la ciencia, también son hombres de fe. Newton era un gran religioso. Einstein era una persona muy religiosa. No religiosos en el sentido de asistir a las iglesias, normalmente son gente rebelde, gente que no está de acuerdo con los dogmas que nos imponen las iglesias, pero que verdaderamente creen que existe un creador, que existe una inteligencia, y lo que están tratando de hacer es tratar de encontrar cómo funciona eso. ¿Qué es el funcionamiento de Dios? ¿Cuáles son las leyes de Dios? Desde el principio, los matemáticos, desde Grecia, desde toda la historia de la humanidad, los científicos lo que hacemos es tratar de investigar las leyes de Dios, de saber cómo es que trabaja Dios, no de demostrar que esas leyes surgieron por casualidad, sino de cuáles son las leyes, la gravedad, toda la cuestión de la astronomía, toda la cuestión desde el simple 2 más 2 es exacto. Tú nunca vas a poder sumar 2 más 2 y te van a dar 5, ¿va? Eso, ¿por qué tiene esa exactitud? Porque alguien tiene un superpensamiento que está creando todo. Estas personas piensan que la materia no tiene pensamiento, que la materia no tiene de algún modo una conciencia. Incluso el doctor habla de que los átomos no tienen conciencia, este doctor Dawkins, ¿verdad? Y yo les pregunto, ¿por qué los átomos? ¿Por qué la materia? ¿Por qué los átomos no se destruyen? Y si se están destruyendo, ¿cómo fue que llegaron a ser? Todos nos dicen que porque las radiaciones y los planetas y las explosiones nucleares, todas esas cosas, está bien. Probablemente sí. Pero lo que estás haciendo es descubriendo cómo funciona Dios. No estás diciendo Dios no existe, ¿verdad? Con eso no demuestras que Dios no existe. Con eso lo único que estás descubriendo es cómo trabaja Dios. Este doctor piensa que esto de que tú con tu mente controlas tu realidad es falso. Quiero hacer una observación, Todo lo que yo estoy diciendo aquí no son cosas que a mí se me ocurrieron. Yo estudié para físico, matemático, algunos lo saben. Así que estas cosas que les estoy diciendo son porque las investigué. Y lo que les voy a decir a continuación, no solo lo investigué, sino además lo practico. Lo hago evidente a mi vista. Hay cosas que les voy a decir en este momento que a lo mejor a ustedes les suenan descabelladas.
Pero a mí me pasan muchos milagros, cosas increíbles, cosas que mucha gente podría decir, ay, no es cierto. Sí es cierto. Un día me acuerdo que quería yo ir a un concierto con mi hijo. Vino Ozzy Osbourne, no tenía yo dinero, pero quería yo ir. Me puse en mi mente ir. Y dije, voy a ir. Y en eso, que estaba yo diciendo eso, se oyó en el radio, viene Ozzy Osbourne, te vamos a regalar unos boletos si eres la primera persona que llama. Y le dije a mi hijo, hijo, porque todo esto yo se lo enseño también a mi hijo, por supuesto, habla, gánate esos boletos. Y me dijo, ay papá, ¿cómo crees? Va a hablar mucha gente. Le dije, hijo, habla, gánate esos boletos. No lo hice, no me creyó. Agarré el teléfono, marqué y me gané los boletos. Y eso es solo un ejemplo. Toda mi vida está llena de eso. Algunas personas me han dicho, ¿y entonces por qué no eres rico si puedes hacer magia con tu mente? Y yo les digo, ya lo hice. ¿Y sabes qué pasó? Que la riqueza no trae la felicidad. Sí tuve mucho dinero, pero también fue cuando tuve los problemas más tristes de mi vida. Las situaciones que más me lastimaron en mi vida fueron en esos momentos. Te quita tu libertad. Estar pensando en el poder y en el dinero. No es el tema, pero la situación es que también lo he hecho. Con tu mente puedes hacer la magia que tú quieras, mientras lo creas. Pero si no crees, no puedes hacer nada. Este señor cree que la vida no tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Todo lo que llega a ser por algo. Y cuando ese algo fue cubierto o fue terminado, entonces esa cosa muere. En nosotros los hombres, el propósito de la vida es la conciencia. ¿Qué es conciencia? Conciencia es darse cuenta de lo que pasa. Yo siempre les digo, no existen los malos, no existe la maldad, existe la ignorancia. Y existe la ignorancia porque la persona no se está dando cuenta de lo que está pasando. Pero todo aquello que tú pongas en tu mente, cuando tú maldices, cuando tú ofendes, cuando tú te enojas con tu hermano, esas cosas están trayendo consecuencias en tu vida. Esa cosa negativa que tú estás lanzando con tu boca o tu pensamiento, ahí viene. Fíjate lo que dices. Cuida tus pensamientos, porque te van a regresar. Es la ley del karma. Aunque estos señores ateos piensan que Dios no existe, que la justicia no existe, ¿verdad? Porque entonces eso querría decir que no hay una justicia, ¿verdad? Que nadie paga, ¿verdad? Porque hay niños que nacen sufriendo, porque hay justicia, porque en su otra vida algo hicieron. Porque hay países que sufren, porque algo hacen. Todo tiene una consecuencia. La justicia es divina y no hay modo de evitarla. Lo único que podemos hacer al respecto es cuidar lo que hacemos. Siempre lo enseño, ser impecables. En la perfección de tu hablar, de tu pensar y de tu actuar está tu felicidad. Cuando tú actúas egoístamente, sufres. Cuando tú actúas malvadamente, sufres. Cuando tú actúas desinteresadamente, en verdad, viene la felicidad. Cuando tú compartes con tus hijos, con tu cuñado, con tu hermana, con tu primo, con tu mamá, cuando tú compartes, viene la felicidad. Cuando tú acaparas, cuando tú quieres concentrar riqueza y riqueza, nomás estás pensando a ver quién te quiere robar. ¿Crees que todo el mundo está tentando contra ti? ¿Quieres cuidar hasta el último centavo? Porque si ya te metiste en un mundo en el que ya te apegaste a la materia. Cuando mueras, no creas que no te vas a llevar nada de lo que te juntaste aquí en la tierra, no. Te vas a llevar todo.
Todo lo que pensaste, todo lo que soñaste, todo lo que imaginaste y todo lo que metiste aquí adentro, porque eso no se mete acá, se mete acá adentro, todo eso te va a venir otra vez en tu siguiente vida. Estas cosas, como les repito, no son cosas que a mí se me ocurrieron. Primero, yo investigué, en todos los maestros he investigado. Desde el primero, desde Hermes Trismegisto con las leyes universales, las leyes del universo, las 7 leyes del Kybalión, desde Krishna, desde Jesús, desde Buda, todos hablan de lo mismo. Dios está en nosotros. Yo soy. Cuando yo soy, el mundo tiene sentido. Pero cuando yo no soy, cuando no hay un Dios, la vida no tiene ningún sentido. Eres hijo de la casualidad. Naciste porque ¡sobe! Pero cuando tú percibes a Dios, sabes que tu vida tiene un por qué estás aquí. Pero sobre todas las cosas es la oportunidad para ti, para que tú te des a ti mismo la oportunidad de descubrirte a ti mismo. Si tú no te sientas a meditar, no vas a entender esto que te estoy diciendo. Yo se los he dicho muchas veces. De nada le sirve a una persona que le digan, tú eres Dios, o que le digan, Dios está en ti. Si tú no te sientas, no lo sientes en tu corazón, no va a tener significado para ti. Y entre más te sientes y medites, esas zonas que te digo se van a activar. Muchos dicen que tenemos algunas cosas de nuestros ADNs, algunas hebras del ADN que no están utilizadas. Yo te digo, no han acabado de evolucionar. Y no han acabado de evolucionar porque también tú no ayudas mucho. Te metes en puros problemas, puras cosas negativas, destructivas, que en vez de construir en tu mente y en tu espíritu, están destruyendo todo lo que puedes tener de valor. Por lo tanto, incluso les voy a platicar, el mismo Darwin era una persona que se ha utilizado sus conocimientos para decir Dios no existe, existe solamente la evolución, ¿verdad? Pero Darwin también era una persona de fe. Y también estaba haciendo lo mismo, tratar de descubrir cómo son las leyes de Dios, no tratando de demostrar que Dios no existía. Esto lo pueden investigar. Ahora, sobre lo otro, son cosas que si tú no practicas, si tú no te esfuerzas, no vas a podértelas probar a ti mismo. Tienes que hacer estos ejercicios de magia, yo le digo, ¿eh? Magia porque producen tu realidad. Si tú haces esos ejercicios de magia, tú te vas a dar cuenta que en verdad tú eres Dios. Un día mi hijo me dijo, papá, no te creas, está pasando el tiempo y sí me da un poco de miedo pensar que un día vas a fallecer, que un día te vayas a ir. Y yo le contesté, hijo, por eso nuestro camino como guerreros es mantenernos haciendo magia, para que no nos dé miedo. Mientras podamos seguir manteniéndonos haciendo magia en la vida, podremos saber que es el Espíritu Santo el que está trabajando en nosotros y a través de nosotros. Y eso nos da la confianza de saber que no existe la muerte. Hay una parte, por ejemplo, a mí me gusta mucho Carlos Castaneda, habla exactamente las mismas cosas de Buda, de Cristo. Todos hablan de lo mismo, o sea, es hasta paradójico, porque ninguno se conoció entre ellos, es más, no se leyeron entre ellos, ni tampoco se investigaron algunos entre ellos y otros. Algunos hasta se niegan entre unos y otros. Y finalmente dicen lo mismo. Simplemente lo dicen con palabras diferentes y desde puntos psicológicos diferentes. Pero todos acaban al final en lo mismo, ¿verdad? Yo soy. En la Biblia dice, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de Dios? Yo soy el que soy. El que realmente es. Así somos nosotros también. Un punto de luz que le llamamos alma. Carlos le llama el punto de encaje. Ahí es en donde se junta nuestra experiencia. Nuestro cerebro, nuestros sentidos procesan nuestra experiencia, la concentran como una experiencia cumplida, ¿va? Y eso se transmite a nuestro corazón en un punto donde toda la conciencia del universo converge para que nosotros interpretemos el mundo de tal o cual manera. De acuerdo a nuestro nivel energético, a nuestra vibración energética, nosotros vamos a poder
ver determinadas cosas del universo. Habemos personas que hemos desarrollado esta facultad a tal grado que podemos ver cosas que de verdad ustedes ni se imaginan que suceden en el universo. Algún día, si quieren, después hablamos de ese tema. Por ahora quiero dejar este tema aquí. Quiero decirles que, en verdad, la fe mueve montañas. En verdad. En verdad. Si quieres encontrar a Dios, no lo busques allá afuera. Nunca lo vas a poder ver si lo estás buscando desde allá afuera. Primero tienes que abrir algo que está aquí adentro. Y eso sucede por una de las magias precisamente del espíritu, que es la voluntad. La voluntad, el intento, es lo que hace la magia. Tú tienes que tener la voluntad para realizar el intento de abrir la percepción extrasensorial en tu mente y en tus sentimientos y en tu percepción general. Porque la visión extra no es con nuestros sentidos normales. Cuando abres esa mente, esa parte, no ves precisamente con los ojos. Es como que sientes lo que está pasando. Esa es nuestra gran ventaja, nuestra gran divinidad. Poder llegar a eso. Poder llegar al lugar en el que de algún modo Buda llegó y pudo ver todas esas cosas que nos resultan sabias. Que Krishna nos dice y que resultan sabias. Que Jesús nos dice y resultan sabias. No se trata de ser simplemente buena onda porque tienes que ser buena onda o porque la moral lo dice. Energéticamente, tu vida, tu karma, todo en ti, te lo juro, que te rodea tu vibración. Tú vas con buena vibra en la calle y hasta los perros se quitan, los carros se paran, te lo juro, hasta el semáforo se cambia de color para que tú pases inmediatamente. Pero si la persona no tiene esa energía, la magia sí pasa, pero lo que está haciendo es atraer cosas negativas a su vida, cosas destructivas, cosas que en vez de ayudarlo a engrandecerlo a él o a su sociedad, solamente lo llevan a la destrucción. Tú puedes ser farmacéutico y ser un gran científico, pero si no tienes sentido de espiritualidad, pues pasa lo que está pasando ahora con la sociedad, ¿no? Que ahora todo es un mercantilismo, ahora todo es una rapiña, todos contra todos, ¿no? Ahora la gente solamente busca el lucro, solamente busca cómo sojuzgar a sus hermanos. Eso es porque no comprenden, no pueden ver que ahí está Dios juzgándolos. En ese momento no tienen que morir para ser juzgados. En ese momento ya están atrayendo hacia sus mismas vidas las cosas negativas que están haciendo por los demás. En fin, esa es mi opinión porque yo lo he vivido. Lo que yo les explico, como se los he dicho siempre, no son cosas que simplemente me las saqué de la manga. En verdad las he investigado. Amo la ciencia, soy un hombre de ciencia. Mi religión, mi fe, la vivo científicamente. Me demuestro a mí mismo que existe Dios. Pero, bueno, como les repito, si ustedes no, tampoco puedo juzgarlos. Entiendo que no todos tenemos capacidad en nuestro cerebro de saber matemáticas. No todos tenemos capacidad de saber pintar. Tampoco no todos tenemos capacidad de pensar en Dios. Así que Dios ilumine vuestras mentes y que nos cuide a todos. Benditos seamos, hermanos.